Es una bendición muy grande el tener la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con la palabra del Señor. Y deseo que esta hermosa hora la palabra de Dios pueda llegar a lo profundo del ser. Y en esta hora estaré compartiendo con ustedes lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 5. La palabra de Dios dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gloria al Señor Jesús. Hemos orado y sabemos que Dios está obrando desde ya. Hemos sido hechos justos. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es una de la razón por la que Dios no compromete su justicia justificando a un pecador. En Cristo Jesús, nuestra justicia está basada en su Hijo Jesucristo. En otras palabras, se debe que Jesús tomó todo el castigo que merecía nuestro pecado en su propio cuerpo sobre el madero. Y Dios aceptó ese sacrificio como válido, como suficiente para nuestra justificación. ¿Cómo recibimos esa justificación? La recibimos por fe. Somos justificados cuando recibimos por fe ese beneficio de la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Al recibir por fe, estás rehusando a tu propia bondad y justicia para confiar solo en Jesucristo. Recibimos basado en los méritos de Cristo Jesús, pues ninguno de nosotros calificaba para recibir alguna cosa tan importante de parte de Dios basado en méritos personales, pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que no hay forma que podamos recibir de parte de Dios basado en nuestra propia bondad. La palabra dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. ¿Por qué razón somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos? La Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado reinaba sobre nosotros. En otras palabras, no éramos libres. Romanos capítulo 5, versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado estaba reinando en nosotros para muerte. Ahora, en Cristo, la gracia de Dios reina por la justicia. Gloria al Señor Jesús. La justicia es la clave para que la gracia reine. Tienes que desconfiar de ti mismo para la salvación, para confiar solo en Cristo Jesús. Estamos glorificando a Dios cuando estamos confiando en Él solamente. Ser justificado es estar bien con Dios para acercarse y recibir todo lo que Cristo hizo posible en la cruz. Ahora en Cristo Jesús nos podemos acercar con confianza, en plena certidumbre de fe, al trono de la gracia. Esto no es al trono del juicio. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. No se trata en lo absoluto de nosotros, se trata de Jesús. El Evangelio se trata de Cristo Jesús, se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Cómo nos hacemos justos? ¿Qué debemos hacer? La Biblia dice que la justicia la recibimos por fe. No tienes que hacer nada, solo tienes que creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Romanos 10:9. Lo crees, lo recibes en tu corazón, lo dices con tu boca y es tuyo. ¿Cómo sé que funciona? Me recuerdo cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Dije, ¿cómo puedo saber que soy salvo? ¿Cómo puedo saber que ya funcionó, que ya soy salvo? Gloria a Dios. La Biblia dice que Jesús se hizo pecado por nosotros. No es que Jesús cometió pecado, Jesús no cometió pecado. Jesús se hizo pecado. La Biblia dice que nosotros nos hacemos justos y Jesús se hizo pecado por fe. Él no cometió pecado. De la misma manera que Jesús se hizo pecado, nosotros nos hacemos justicia de Dios en Cristo Jesús por la fe. ¿Le funcionó a Jesús? Amén, Él se hizo pecado por nosotros. Pero la Biblia testifica que Jesús no pecó. Él no cometió pecado. Entonces, ¿cómo Jesús se hizo pecado? Jesús dijo al Padre, me hago pecado, y Dios lo aceptó. Ahora tú también puedes decir, soy justicia de Dios en Cristo Jesús, y Dios lo aceptará. Alabado sea el Señor. Desde el momento que recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, eres salvo, eres justo, eres santo. Gloria a Dios. De esa manera es la que Dios te mirará desde ese momento en adelante. Las finanzas van a fluir en tu vida, porque el Salmo 112 dice que bienes y riquezas hay en su casa y que su justicia permanece para siempre. Como hombre justo y mujer justa, eres santa delante de los ojos de Dios. Ahora puedes presentarte delante de Dios. Hombre o mujer, eres santo, eres santa delante de Dios. No por lo que tú has hecho o por lo que tú estás haciendo, sino por lo que Cristo hizo en tu vida. El ser santo no significa, no está hablando de lo que tú haces o dejas de hacer. Está hablando de lo que somos. El apóstol San Pablo saludó a las iglesias destinatarias de sus cartas y les dijo, santos, amados de Dios. Era una de las formas como Pablo se refería a los creyentes, aun cuando las iglesias no estaban a la altura en cuanto a su conducta y su santidad propia. Pero llama santos a los corintios, aun cuando habían problemas dentro de la congregación. Porque santo no significa lo que estás haciendo, santo es lo que Cristo te hizo. Tú eres santo, Dios te separó del mundo y te hizo hijo suyo. De la misma manera la justicia no está basado en las cosas buenas que haces, sino en tu fe en Jesucristo. La buena noticia es que eres justo delante de Dios. Ahora estás calificado por la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora estás calificado por la sangre de Jesucristo para presentarte delante de Dios con confianza
con plena certidumbre de fe que Él te recibe y te da todo su favor en Cristo Jesús. Nunca salgas de esa posición en la cual estás. Eres de Cristo Jesús y todo lo que eres es por Cristo Jesús. El diablo querrá moverte de esa posición, pero tu victoria dependerá de cuánto te aferras a permanecer en Cristo Jesús y no confiar en tu propia bondad o justicia. Decláralo desde este día en adelante: soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde, y su gracia se manifieste abundantemente sobre ti y tu casa. Bendiciones.